21.03. Preguntas y respuestas sobre este modelo cosmológico del diseño supremo. Pregunta. ¿Nos puede resumir por qué duda de la teoría del Big Bang? Respuesta. Primeramente, dudar de cualquier teoría, siempre debería ser la práctica científica, más conveniente, pero por supuesto yo dudaría menos de la teoría del Big Bang, si como modelo hubiese tenido un verdadero poder explicativo, si hubiese podido conectar lo microcósmico con lo macrocósmico. Si hubiera predicho la materia oscura y la energía oscura, si pudiera explicar materialidad, universalidad, tridimensionalidad, la baja entropía, el movimiento, el problema de equilibrio entre gravitación y expansión, pero ¿cómo se puede considerar que una teoría del universo como el Big Bang sea la apropiada, si fallo en predecir y explicar el 96% o más de todo el contenido material y energético del universo? Si predijo desaceleración y lo que se ha observado es aceleración, si no puede establecer un verdadero equilibrio entre expansión y gravitación, si no puede realmente explicar la asimetría existente entre la materia y la antimateria, ni la baja entropía del universo observado. Si no puede explicar, ni funcionar en la propia singularidad que sus propias extrapolaciones ha producido. Si predice un 4% de materia ordinaria y solo se observa menos de un 2% y conformando principalmente a las galaxias. Si no puede establecer un mecanismo válido que explique la expansión y la aceleración del universo, ya que como sabemos, la expansión del universo no puede provenir de una explosión porque no hubiese generado un universo tan homogéneo e isótropo, ni tampoco una explosión puede generar una aceleración del universo a largo plazo. No hay duda de que, si la Academia de Ciencias hubiese establecido, que para teorizar sobre el universo, se tendría que explicar, tanto lo que el Big Bang dice describir, como aquello que nunca llega a explicar, como materialidad, tridimensionalidad, movimiento, materia oscura, energía oscura, gravedad etc., entonces la teoría del Big Bang sería tomada como una inaceptable teoría. Claro está que muchos teóricos prefieren siempre tener una muy mala teoría como la del Big Bang, que aceptar cualquier otra teoría o permitir la pluralidad teórica. Pregunta. Desde hace tiempo, la ciencia no ha querido aceptar ninguna teoría que provenga de un ser trascendente. ¿Por qué usted considera que ahora la ciencia debe permitir la entrada del diseñador inteligente? Respuesta. Sí, la postura de la ciencia cosmológica ha sido hasta ahora totalitarista, no tolera ni siquiera la pluralidad teórica dentro de sus propios filas. Cualquier científico que sea parte del llamado paradigma del Big Bang o quiera desarrollar una alternativa puede llegar a tener problemas para publicar y hasta para continuar en su puesto. Peor aún, ocurre con cualquiera que quiera defender el diseño inteligente, pero este modelo del diseño supremo viene siendo ahora como la gran venganza del diseñador inteligente. Si quieres conocer realmente al universo y superar lo mucho que aún desconoce o tergiversa nuestra cosmología, tienes que tener en cuenta al diseñador inteligente. Pues solo él puede generar las condiciones iniciales, el generador, para que a su vez estas condiciones iniciales que en realidad son permanentes o continuas puedan generar y mantener un universo como el nuestro. Nuestro universo es diseñado, es un diseño jerárquico que proviene de arriba hacia abajo y este es el modelo que realmente nos ofrece el conocimiento de cómo es nuestro universo y cómo funciona. Y para nuestra gran sorpresa aquí el diseñador es el primer materialista, pues fabrica su generador de energía y materia para generar un microuniverso de materia y energía. Aquí se intuye una diferencia entre la manera que nuestro diseñador dispone de la materia y la energía para generar y mantener el universo, y de cómo nuestros científicos generan el universo.
Pregunta. ¿Y si el diseñador generó nuestro universo, quién creó a nuestro diseñador? Respuesta. No lo sé, quizás él es eterno como la energía materia, pero esto no es importante. Lo importante es que el generador puede generar nuestro universo de una manera más eficiente y verdadera de que lo hace nuestra ciencia cosmológica. La mayoría de nuestra ciencia está basada en el mundo del resultado y el fenómeno, por ende nuestra ciencia no es tan cierta o correcta como parece. Si nuestro universo está basado en un diseño de arriba hacia abajo, todo lo que consideramos fundamental, como las partículas etc., no lo es realmente. Ya que si no existe primeramente el diseño, no puede existir realmente nada. Pregunta. Pero la expansión del universo fue predicción de la teoría general de la relatividad, ¿cómo puede decir ahora, que la causa de la expansión y la aceleración, es un mecanismo energético de expansión y expansión acelerado y no es el espacio-tiempo el que se expande? Respuesta. Eso es algo que he oído muchísimas veces, pues muchos teóricos sí. Divulgadores lo dicen y lo repiten, en la mayoría de sus publicaciones. De que la expansión del universo es una predicción de la teoría general de la relatividad de Einstein, por ejemplo en cierto libro de divulgación se lee y cito, y que dicen las ecuaciones de la relatividad sobre la dinámica del universo. El propio Einstein comprobó que éstas no admitían una solución en la que el universo fuera estático. Las ecuaciones indicaban que el universo debía atravesar necesariamente una fase de expansión. Esto le perturbó enormemente, ya que todas las observaciones de la época parecían mostrar un universo aproximadamente estático, en el que no se evidenciaba ninguna expansión cósmica. Debido a ello, Einstein modificó la forma original de sus ecuaciones, añadiéndoles un término, el llamado término de la constante cosmológica, que hacía posible una solución estática. Fin de la cita. Como puedes percatarse, en esta cita la historia de la constante cosmológica está tergiversada, pues la constante cosmológica no se inventó para frenar la expansión del universo, sino Einstein la introdujo en su ecuación original para evitar el posible colapso gravitatorio. Tal es así que después de que se descubrió la expansión del universo, Einstein la hizo cero, ya que pensó que la expansión por sí sola podía evitar el colapso gravitatorio. Como puedes ver, esta idea de que las ecuaciones de la relatividad general predicen expansión del universo es una tergiversación o una atribución errónea, que parece provenir de la idea de que si el universo puede experimentar un colapso gravitatorio, dado a la atracción gravitatoria, ya no es estático, sino dinámico, entonces debe ser también dinámico para una expansión. Pero como ya sabemos, la primera y verdadera predicción de la teoría gravitatoria de Einstein no fue la expansión del universo, sino fue el colapso gravitatorio. Tampoco la aceleración del universo fue una predicción de la teoría gravitatoria de Einstein, ni de la teoría del Big Bang, más bien, este hecho u observación de la aceleración del universo refuta ambas teorías, ya que no hay manera que el universo se pueda estar acelerándose por sí mismo, sin la ayuda de una fuerza o mecanismo global que lo cause. Los teóricos más recientemente volvieron a recurrir a la constante cosmológica para tratar de explicar la aceleración del universo, pero los valores teóricos, en relación a los observables, son el mayor error predictivo que ha tenido la física, del orden de 10 elevado a la 120. Además, esta idea repulsiva de la energía cuántica, dado que no depende de un evento o de un mecanismo global o conectado que lo dirija, puede producir la aceleración en cualquier dirección, no tiene que ser en la dirección de la expansión, solo el mecanismo de expansión
acelerado propuesto por la teoría del diseño supremo puede producir la aceleración en la dirección de la expansión y producir la cantidad de aceleración observada, que como ya se ha dicho dista mucho en sus valores, de la que nuestros físicos y cosmólogos calcularon a partir de la energía cuántica. Más aún, por lo que se puede investigar, la primera predicción y las más natural de la teoría general de la relatividad de Einstein como modelo cosmológico en relación al universo. Era la misma que se planteaba la teoría gravitatoria de Newton. Y es que un universo basado en gravitación, dado que la gravitación es atractiva, la predicción es de que ese universo a largo plazo debe colapsar. Esto fue una gran preocupación para Newton y para posteriores estudiosos o filósofos naturales, ya que la fuerza de gravedad atractiva de la materia generaban las paradojas de Bentley y la paradoja de Seeliger, siendo la primera para un universo finito y la segunda para un universo infinito, como es conocido, aunque en la teoría general de la relatividad de Einstein, ya no se considera a la gravedad como una fuerza, continúa teniendo una naturaleza atractiva y produce el mismo efecto de colapso gravitacional, y esa fue la razón para que Einstein tratara de estabilizar su modelo cosmológico, adicionando la constante cosmológica, que como sabemos, a la larga producía más inestabilidad que la propia atracción gravitatoria, constante cosmológica, que algunos años después Einstein hizo cero en su ecuación original, cuando Edwin Hubble lo invitó al observatorio Monte Palomar y de primera mano le enseñó lo que él interpretaba como expansión del universo o ley de Hubble. Pregunta. Entonces, ¿cómo fue que la teoría general de la relatividad de Einstein predijo expansión sin la constante cosmológica? Respuesta. La expansión del universo aparece en la teoría general de la relatividad de Einstein cuando Alexander Friedman introduce en esta la velocidad de escape y la relaciona con la densidad del universo. No es por tanto una predicción natural como la predicción del colapso gravitatorio. Considero que esto es muy importante aclararlo, para no seguir confundidos y continuar dándole más poderes a nuestros modelos de los que realmente tienen, porque de otro modo estamos limitando nuestra capacidad investigativa. De hecho, si no hay tal claridad no podemos percatarnos, si somos realmente descubridores o constructivista, no podríamos determinar si realmente estamos descubriendo la realidad o algunos de sus aspectos, o estamos imponiendo una red racional, que aunque nos parece muy conveniente y convincente, no son los reales aspectos de la realidad. También quiero agregar, que ni siquiera una expansión, ni una aceleración del universo por sí mismo, es decir sin ayuda de un mecanismo que lo cause, puede garantizar la estabilidad del universo. Lo difícil de que se alcance un equilibrio entre gravitación y expansión se explica muy bien en el documental El mayor error de Einstein. La maravillosa estabilidad del universo en relación a un posible colapso gravitatorio o a un posible desgarro del universo, por aceleración de la expansión, solo puede lograrse a través del mecanismo energético de expansión acelerado, que es realmente la supuesta materia oscura y la energía oscura. Según se vea, el hecho, que el universo ahora se esté acelerando en la misma dirección de la expansión, solo puede responder a un mecanismo de expansión acelerado, como el propuesto por la teoría del diseño supremo. Pregunta. Entonces, ¿esa idea de la expansión del espacio-tiempo no es correcta? Respuesta. La idea de la expansión del espacio-tiempo está tergiversada. La causa real de la supuesta expansión del espacio-tiempo no es la predicción de una fórmula física, sino la propia expansión y aceleración de un mecanismo,
del mecanismo de expansión acelerado. Tampoco digo que la teoría gravitatoria de Einstein sea del todo errónea, pues es muy real para el mundo de las segundas causas, pero dado que la materia y sus propiedades son producidas por la interacción del mecanismo de aceleración y el campo energético, entonces la verdadera causa de la gravitación no es la curvatura espacio-tiempo, sino es lo que produce la materia y el movimiento. El problema es que la gravitación es efecto del mecanismo de expansión acelerado. Experimentamos gravitación o aceleración porque somos parte y tenemos que seguir el mecanismo de expansión acelerada, y esto es también lo que explica que tanto la masa gravitatoria y la masa inercial sean la misma para la Tierra, con una precisión muy elevada, una parte en 10 billones. Tanto la masa inercial como la masa gravitatoria tienen que seguir el mismo mecanismo de expansión acelerado, por ende tiene los mismos valores ya que experimentan la misma aceleración. Mucha gente consideran que si las predicciones de la teoría de Einstein son correctas, en relación a la curvatura espacio-temporal, entonces debe ser correcta en relación a la expansión y aceleración del espacio-tiempo, pero he aquí donde proviene el gran error. Una cosa es que el espacio-tiempo pueda curvarse cerca de una masa. Y otra muy diferente es aceptar que el espacio-tiempo pueda dilatarse por sí misma casi hasta el infinito y a velocidades mayores que la velocidad de la luz y en la misma dirección de la expansión. Ningún sistema gravitatorio, ni expansivo, ni en aceleración puede ser realmente estable a largo plazo por sí mismo, si no está basado en un mecanismo que lo produzca y lo sostenga a ambos, como lo hace precisamente el mecanismo de diseño de expansión acelerado. Por lo que el mayor error de Einstein no fue su famosa introducción de la constante cosmológica, sino considerar que una teoría gravitatoria podía utilizarse para hacer cosmología. Actualmente muchos piensan de que Einstein rechazaba la idea de un comienzo o Big Bang porque era ateo y un comienzo del universo se confundía con el génesis del Dios bíblico, pero la realidad es que Einstein quería un universo eterno y estable, ya que por una parte sería más fácil que lo mismo que ya estaba funcionando, se repitiera eternamente. Y por otra parte que parecía imposible que de un evento con inicio y que comenzara tan caótico, aleatorio y explosivo, pudiera generar y mantener un orden tan ordenado y estable. Ya que para evitar el colapso gravitatorio de un universo con comienzo y en expansión se requiere de un balance casi imposible de lograr y para evitar un gran desgarre del universo lo propio. Claro está, si el sistema no utiliza como lo hace el modelo de diseño un mecanismo global que lo genere y lo sostenga. Cuando Newton desarrolló su teoría gravitatoria, tuvo muchos problemas para estabilizar su universo, tanto fue así, que tuvo que recurrir a Dios para que éste lo hiciera de vez en cuando, como un relojero que cada cierto tiempo le da cuerda a sus relojes para que estos continúen funcionando, ya que tanto localmente como globalmente el universo visto a través de la gravitación y el movimiento era imposible que fuese estable. Es de ahí que vienen las paradojas de Bentley y de Schrödinger. Pero cuando Einstein desarrolló su teoría gravitatoria, los nuevos científicos ignoraron toda esa historia o quisieron resolver el problema aparentando un universo que sí parecía balancearse por la expansión. Claro está que para alcanzar realmente este balance, si un mecanismo que lo haga, necesitamos de un mayor milagro del que esperaba Newton de Dios. En resumen, el universo experimenta una inflación clásica, se expande y se acelera. Porque hay un mecanismo de expansión acelerado dinámico que lo está causando, no porque existe un espacio-tiempo que se puede inflar, expansionar y acelerar por sí mismo.
Los resultados experimentales de la teoría general de la relatividad son correctas. Pero también lo son para el mecanismo de expansión acelerado, pero la diferencia viene de que la interpretación es diferente. Para los relativistas los cuerpos se mueven siguiendo la curvatura espacio-temporal y la curvatura se produce por efecto de la materia y la energía. En nuestro caso, el mecanismo de diseño lo hace todo, la curvatura y el movimiento es producido por el dinamismo del mecanismo energético de diseño. Los cuerpos realmente no se mueven porque deben seguir una curvatura espacio-temporal, sino por están obligados a seguir el mecanismo, que es la primera causa de la existencia y del movimiento, mientras que la teoría de la relatividad general es solo una teoría que nace de la interacción con las segundas causas o efectos de las primeras causas. Para hacerlo mucho más claro, existe curvatura alrededor de una gran masa o energía. Pero esta curvatura no es la que hace mover, ni es la guía de los otros cuerpos que se mueven alrededor del cuerpo mayor. Lo que hace mover y seguir la supuesta pista alrededor del cuerpo mayor, es el mecanismo de expansión acelerado operando localmente y como lo sabemos, pues si no fuera un mecanismo, entonces los cuerpos menores orbitarían al mayor cuerpo en cualquier dirección y eso no es lo que observamos. Pregunta. ¿Pero acaso el Marqués Pierre Simon Laplace no consiguió resolver el problemas de estabilidad del sistema solar, cuando le dijo a Napoleón que no necesitaba de la hipótesis de Dios? Respuesta. Algunos de nuestros divulgadores han utilizado este ejemplo, del Marqués Pierre Simon Laplace, para ofrecer un ejemplo sobre el Dios de los huecos, pero desconocen u olvidan decir, que el Marqués Laplace hizo trampas, al menos para los relativistas, pues para que Laplace pudiera estabilizar el sistema solar, necesitaba una fuerza gravitatoria que operara 11 veces más rápido que la velocidad de la luz. En fin, cuando observamos sistemas planetarios en formación, la gravedad no es la causa de la formación y estabilidad del sistema, sino que es el efecto de que el mecanismo operante comience a formar el sistema solar. Es el movimiento del mecanismo energético de expansión acelerado operando localmente, el que genera el sistema, la materia, el orden y sus propiedades gravitatorias. Entonces sí parece claro, que la gravedad no forma los sistemas solares y galácticos, porque pensamos que nuestra cosmología basada en la teoría general de la relatividad o teoría gravitatoria de Einstein debe ser la correcta para una teoría del universo. Por supuesto que no debe ser la correcta, más bien la correcta es la que genera el mecanismo de formación de los sistemas. Pregunta. Entonces, ¿cómo queda este modelo en relación a los grandes éxitos de la teoría inflacionaria? Como muy bien el profesor Juan García Bellido lo afirma en su defensa a la crítica de la teoría inflacionaria del artículo La burbuja de la inflación cósmica. Investigación y Ciencia, abril 2017. Según el profesor Bellido. Y cito, la teoría inflacionaria sí predice varias de las propiedades clave del universo que observamos, la planitud de su geometría a gran escala, su homogeneidad, la existencia de fluctuaciones adiabáticas gaussianas e invariantes de escala en el fondo cósmico de microondas. Las propiedades de las llamadas oscilaciones acústicas bariónicas. Y la existencia de correlaciones acausales entre la temperatura y la polarización de los fotones del fondo del microondas, es decir, correlaciones a escalas mayores que la del horizonte cósmico en el momento en el que se emitieron dichos fotones. Todas estas predicciones se han visto confirmadas con extraordinaria precisión por los datos de Planck. Respuesta. Sí, he tenido la oportunidad de leer esta publicación y crítica de la inflación y en realidad no entiendo por qué el profesor Juan García Bellido trata de exponer a Paul J. Steinhardt y sus
asociados a Naijas y Abraham Loeb como si estos fuesen novatos. Por ejemplo, el profesor Steinhardt, desde hace años ocupa la cátedra Albert Einstein en la Universidad de Princeton y dirige el Centro de Ciencia Teórica. Su investigación abarca problemas de física de partículas, astrofísica, cosmología y física de la materia condensada y, como se puede observar, publicó hasta con el propio Alan Guth sobre el universo inflacionario. Por favor, vea las referencias. El profesor Bellido parece que no quiere entender que todas esas predicciones eran para la teoría inflacionaria original propuesta por Alan Guth, no para el modelo actual de inflación eterna, como muy bien lo expresa el profesor Steinhardt y asociados en su página de preguntas y respuestas, y cito: la inflación tiene dos problemas importantes. En primer lugar, hemos aprendido que la inflación es altamente sensible a las condiciones iniciales. Esto es lo contrario de lo que todo el mundo pensaba originalmente. Por ejemplo, en la década de 1990, al considerar diferentes condiciones y parámetros iniciales, Linde, y otros, abogaron por modelos de inflación que conducirían a un universo abierto en lugar de un universo plano, porque en ese momento las observaciones parecían señalar esa forma. No escuchamos más acerca de estos modelos porque las mediciones posteriores mostraron que el universo era plano. En segundo lugar, también hemos aprendido que la inflación genera genéricamente un multiverso, multimes, de resultados, literalmente un número infinito de parches con una infinita diversidad de posibilidades. Y actualmente no existe un criterio para preferir una posibilidad sobre otra. Como lo ha expresado Guth, en un universo eternamente inflado, todo lo que puede suceder sucederá, de hecho, sucederá un número infinito de veces. Por lo tanto, la cuestión de lo que es posible se convierte en algo trivial. Todo es posible. La fracción de universos con cualquier propiedad particular es, por tanto, igual a infinito dividido por infinito, una proporción sin sentido. En otras palabras, no hay nada que diga que lo que observamos en nuestro parche es típico o podría predecirse a priori sobre la base de la teoría. Fin de la cita. También conocemos otros científicos de renombre, por ejemplo como el matemático y cosmólogo Sir Roger Penrose, que desde 1986 señaló que, a fin de poder funcionar, la inflación requiere que se den condiciones iniciales extremadamente específicas, por lo que el problema de las condiciones iniciales no se resuelve en modo alguno. Según Penrose. Y cito: hay algo fundamentalmente erróneo en el intento de explicar la uniformidad del universo temprano como resultado de un proceso de termalización. En efecto, si la termalización hace algo, entonces representa un incremento definitivo de la entropía. Por tanto, el universo habría tenido que ser todavía más especial antes de la termalización que después. El problema de las condiciones iniciales específicas o finamente ajustadas no solo no se habría resuelto, sino que se habría agravado. Roger Penrose ha considerado todas las configuraciones posibles de los campos inflatón y gravitacional. Algunas de estas configuraciones conducen a la inflación. Otras configuraciones conducen directamente a un universo uniforme y plano sin inflación. El resultado de un universo plano es improbable en general. Pero la conclusión chocante de Penrose, sin embargo, es que la obtención de un universo plano sin inflación es mucho más probable que con inflación por un factor de 10 elevado a la potencia de Gogol, 10 elevado a 100. Otra conocida declaración es la del astrónomo Martin Rees, que expresó: la inflación sería una explicación, si hubiera ocurrido, pero una dificultad adicional que surge de esta proposición es que nadie acierta
que generó un crecimiento inflacionario de ese tipo. Así pues, la inflación resuelve el problema y a la vez plantea otro igualmente difícil. Andy Aldred, que con Joao Magueijo protagonizara el documental El Gran Error de Einstein, también ayudó a desarrollar conjuntamente con Paul Steinhardt la teoría de la inflación que fuera propuesta por Alan Guth. Tampoco se ha visto plenamente convencido por su propia teoría. Según el propio Aldred, y cito: "Lo que hay que hacer, para que la inflación funcione, es inventar una forma de materia totalmente nueva que existe desde el principio del universo y que después desaparece, de manera que aún no contamos con ella. Siempre he tenido la molesta impresión, de que si inventamos tanto, es la inflación lo que debemos inventar. O quizás la naturaleza hubiese elegido otra cosa". Fin de la cita. Incluso hasta el ya mencionado Sean Carroll, físico teórico del Caltech, considera, que aunque la inflación pudiera ser correcta, la forma en que la mayoría piensan en la inflación, es errónea, pues según él, estos teóricos son demasiado optimistas pensando que la inflación se deshace de todos los problemas que podría haber tenido el universo primitivo. Según Carroll, existe esta sensación de que la inflación es como la confesión, que borra todos los pecados anteriores. No creo que eso sea correcto. No habremos explicado lo que hay que explicar hasta que nos tomemos en serio la cuestión de por qué se inició la inflación. En primer lugar, y Carroll continúa diciendo, es realmente un error, y una actitud equivocada por parte de muchas de las personas que aceptan la inflación, decir que la inflación no tiene por qué responder a esa pregunta. Porque, una vez que se inicia, responde a todas las preguntas que se planteen. Como se puede notar, ya son muchos los cosmólogos de renombre que ya no consideran a la teoría inflacionaria como la mejor alternativa, o que consideran que ésta debe ser explicada en sus condiciones iniciales, por lo que no basta que parezca predecir varias de las propiedades clave del universo que observamos. Por ejemplo, no está claro que el fondo cósmico de microondas no sea más que los mismo de aquí, visto a muy grande distancia, y todas esas propiedades claves no sean más que interpretaciones mal fundadas por nuestras urgencias de mantener un modelo del universo evolucionista. Porque al menos si hay dos cosas que en definitiva no parece que pueda explicar la teoría inflacionaria, y que parece que ha escapado incluso a sus mayores críticos, y es primeramente el origen de la energía cuántica y sus fluctuaciones, es decir, que de dónde proviene esa energía y sus fluctuaciones, y por segundo cómo es que un fenómeno aleatorio y caótico como la inflación puede generar la materia oscura y colocarla de manera tan específica en cada una de las casi infinitas galaxias, para que éstas puedan funcionar como lo hacen y mantengan las curvas rotacionales de las galaxias planas. Seguramente recordarás, que la manera de determinar aproximadamente las cantidades de materia bariónica, materia oscura y energía oscura, se hace combinando las medidas de anisotropias, BAO y supernovas. Al observar dónde estas medidas se solapan, en un eje de coordenadas de más energía oscura y más materia bariónica, entonces se puede descartar un montón de posibilidades y te quedas con el famoso 70, de energía oscura, 25 de materia oscura y 5 de materia bariónica. Pues bien, dado que la materia oscura y la energía oscura no son realmente cantidades energéticas o materiales, en el sentido utilizado por la cosmología actual, no son las partículas exóticas de materia oscura, ni es la energía del vacío de la energía oscura, sino que se trata de un mecanismo energético de expansión acelerado, entonces ya es fácil percatarse que estas medidas no pueden ser realmente las correctas, por lo que aunque esta manera de hacer cosmología por nuestra ciencia parezca muy
inteligente y relacionada, solo es una ficción muy conveniente, es instrumentalismo que tiene que ver muy poco con la realidad cósmica. Pero hay más. Como es conocido por muchos, se ha repetido hasta el cansancio, que uno de los pilares del Big Bang fue la detectada radiación cósmica del fondo de microondas por Arno Penzias y Robert Wilson, 1964-65, pero como ya sabemos, esto no puede ser correcto. La radiación cósmica del fondo de microondas se observa muy homogénea e isotrópica y esto no lo puede producir el Big Bang. De hecho, fue 14 años después que se consideró que la observada homogeneidad e isotropía se podía conseguir con la inflación, 1979, pero como ya sabemos, la inflación por varias razones y entre otras cosas, tiene muy poco posibilidades de haber ocurrido y de poder detenerse, si hubiese llegado a ocurrir. Aunque los defensores del Big Bang sostienen que el descubrimiento del fondo cósmico de microondas es una prueba concluyente de esta teoría, la historia de la ciencia muestra que hay una larga línea de predicciones olvidadas, previas a las hechas por los teóricos del Big Bang. No solo eran estas predicciones anteriores a Gamow y asociados, sino que, más importante es que fueron hechas sin necesidad de ningún modelo de universo en expansión y con mucha más precisión. Aún más, en relación con los valores de la temperatura de la radiación cósmica del fondo de microondas, Eric L. Lerner, cosmólogo e investigador del plasma, señaló. Primero que todo, la temperatura del fondo de microondas, básicamente, la cantidad de energía que contiene, no era la predicha por los partidarios del Big Bang. Ellos habían predicho una temperatura mucho mayor. Antoni Perat-, físico e investigador del plasma, señaló, esa temperatura era 50 grados Kelvin que fue comparada con los 2 grados a 5 grados del universo en estado estacionario. En un principio, esto no parece mucho, pero en densidad de energía donde medimos diferencias absolutas, la diferencia es 4 órdenes de magnitud, 10 por 10 por 10 por 10 de diferencia. Es decir, hay una enorme diferencia entre 50 grados Kelvin, un indicador bastante pobre de lo que está pasando en el universo, y 3 grados Kelvin. André Kochassis, físico, señaló, cuando se leen los libros de texto, en ellos no se dice toda la historia. No presentan estas figuras 5 mayor 5.7 y 50 y entonces encontraron 3. Eso es muy extraño, como los libros de texto esconden parte de la historia. Fin de las citas. Estos señalamientos también lo he traído a la atención del lector para que puedan notar que ya desde un mismo comienzo se ha querido imponer a como de lugar a la teoría del Big Bang como la única teoría cosmológica posible. Consideren lo elaborado de la teoría inflacionaria, que tuvo que ser inventada para aparentar la validez de la teoría del Big Bang, pero que ni siquiera la inflación puede explicar por qué o cómo se originó y cómo se detuvo, ya que tiene muchísimas más posibilidades de ser eterna, que detenerse en ese preciso momento, para permitir la existencia de nuestro universo o para generar un universo tan homogéneo e isótropo. Tampoco es claro por qué la supuesta inflación se detuvo en el momento preciso, para limitar por una parte la contracción gravitatoria y por la otra parte facilitar la formación de galaxias. De haberse detenido mucho antes se hubiera colapsado la materia. Y de haberse detenido mucho después se hubiese impedido la formación de las galaxias. Esto es reconocido por el propio Alan Guth, padre de la cosmología inflacionaria. Según Alan Guth, y cito, la tasa de expansión tiene que haber estado bien, o la densidad de masa tiene que tener justo la cantidad correcta, de alrededor de 1 parte de 10 a la potencia 14, de lo contrario, el universo rápidamente se vuelve a colapsar o se expande tan rápido que ninguna galaxia es formada.
Una muy buena analogía para describir lo delicado del problema de equilibrio, en la teoría del Big Bang, ha sido ofrecida por Laura Danley del Observatorio Griffith. Ella nos dice en el documental Buscando a Dios que si la aceleración de su expansión tras el Big Bang hubiese sido distinta en una parte en un trillón, un trillón es 1 seguido de 18 ceros, el universo continuaría expandiéndose, muchísimo más rápido que lo que debería o volvería a colapsar sobre sí mismo, y nada de esto sería posible. Para ilustrar lo ínfimo de una parte de un trillón, pensemos en cada grano de arena de una playa, incluso en cada grano de arena de todas las playas del mundo. Su número sería aproximadamente 1 trillón, según esta analogía. Si toda esa arena representa la aceleración de la expansión del universo tras el Big Bang, ¿cuántos granos de arena debo sumar o restar para destruir el universo? Solo 1 grano, 1 entre 1 trillón, así de precisas tuvieron que ser las cosas para que estemos aquí. Pero la principal razón para que la inflación cosmológica descrita por nuestra cosmología cuántica no sea real, es que el campo cuántico debe tener un generador y sustentador, y además se debería formar una estructura de expansión acelerada global para que genere el movimiento, la materia y lo que erróneamente interpretamos como materia oscura y energía oscura, y esto solo puede generarse y sostenerse por el generador del diseñador. Aún más, consideren la diferencia entre la teoría del diseño supremo y la teoría del Big Bang. Desde el ahora podemos ir hacia atrás para ambas teorías. En la del diseño supremo, llegamos hasta el polo de un generador. Pero a partir de ahí, podemos llegar hasta ahora, desde unas mismas condiciones preexistentes, ya que estas mismas condiciones lo incluye todo, no tenemos que adicionar nada más. En la teoría del Big Bang, moviéndonos hacia atrás, llegamos hasta la supuesta singularidad, que ni siquiera sabemos por qué explotó, o se expansionó, ni por qué lo hizo en ese preciso momento y no mucho antes o mucho después, pero a partir de ahí, hasta ahora, para reproducir los observables, tenemos que inventar e introducir materia oscura y energía oscura y una inflación basada en un mecanismo jamás observado, basado en una supuesta energía del vacío capaz de tener propiedades antigravitatorias y repulsivas, que aún se considera siendo muy teórica, ya que no ha podido ser observada. La reversión no ocurre de la misma forma en ambas direcciones. La teoría del Big Bang no es reversible, ni económica, ni está integrada, ni relacionada, ni es autosuficiente, como si lo es la teoría del diseño supremo. Tampoco debemos de olvidar que la energía campo, no proviene de la nada sino del generador. Por ende, al conocer esto, ya no podemos estar considerando de que esa energía proviene de la ausencia de todo o que proviene de la nada. Pero más aún, dado que la generación y sustentación del universo proviene de la estructura energética de expansión acelerada que en interacción con el campo energético genera y sostiene a nuestro universo, es fácil percatarse que una estructura conectada como esta, no puede provenir de una inflación como la propuesta por la teoría del Big Bang, pues una inflación de este tipo no puede permitir, ni generar estructuras conectadas, como si lo puede hacer el generador del modelo del diseño supremo. Siempre se ha dicho que la inflación borraba todo rasgo de estructura o de información anterior que proviniera del Big Bang, pero que dejaría unas anisotropias que con el tiempo se convertirían en la semilla que producirían las galaxias, pero esto no es cierto, ya que también más aún necesitamos a la materia oscura, necesitamos de una estructura oscura, que se coloque de la manera específica, es decir como halos, para que las galaxias funcionen y conserve su integridad. Entonces, como un fenómeno como la inflación, puede producir tan específico y dinámico orden, si es aleatorio, lo
Lógico y más conveniente es que una estructura de expansión acelerada, que es lo que consideramos materia oscura localmente y energía oscura, más globalmente, previamente exista conectada y con un dinamismo que le sea natural y que de ahí sea donde se genere y se sostenga la materia bariónica. Como ya he señalado, esta estructura sirve como generador y controlador. Por una parte genera las galaxias con movimiento rotacional no permitiendo que se colapse hacia un centro, ni que escapen por inercia, y por otra parte no permite una aceleración fuera de control, que pueda destruir o desgarrar a las galaxias, como si lo haría una energía del vacío, como la que proponen la mayoría de los teóricos. En resumen, cuando los teóricos están observando un fondo de microondas con sus anisotropias, lo que están realmente observando, es lo mismo de aquí. Y la isotropia de la temperatura que proviene de la temperatura de la energía. Campo. Los filósofos e historiadores de la ciencia deberían de estar horrorizados de esta manera de que los cosmólogos están haciendo ciencia, su teoría siempre va a prevalecer. Aunque realice predicciones erróneas o que puedan ser refutadas o no confirmadas. O si la teoría predice A, B o C. O todas inclusive y más. No importa, lo que hacen es escoger la que más parece ajustarse ahora y ya tenemos la mejor teoría. Lo hicieron con el fondo de radiación de microondas, donde los teóricos no le interesó otras predicciones y mediciones más correctas que la de los defensores del Big Bang. Estos nunca predijeron ningún valor correctamente y escogieron las medidas que realizaran Arno Penzias y Robert Wilson en 1965 y ya ajustaron la teoría a esa medida experimental, aún sabiendo que la homogeneidad y la isotropía de la radiación de fondo de microondas no podían ser generado desde el Big Bang. Entonces redescribieron la historia. Los libros de texto solo hablan de la gran hazaña de la confirmación del Big Bang, pero no dice nada de la verdadera historia de lo que pasó. Ahora repiten lo mismo con la inflación cuántica, desconocen las condiciones iniciales que generaron la supuesta inflación, no saben por qué se detuvo, saben que dado a su naturaleza cuántica, la inflación ahora debe ser eterna y por ende caótica, pero no importa, las nuevas observaciones confirman las predicciones, que se espera de la inflación, sin importar que los resultados no cuadren con la estructura lógica de la teoría. También lo hicieron con la inesperada aceleración del universo. Todos estaban convencidos de que el universo, en su expansión, debería de desacelerarse, esa era la predicción, pero para su asombro, lo que se midió fue la aceleración. Entonces hicieron la movida, resucitaron la constante cosmológica y comenzaron a decir el mantra de que Einstein, aun cuando se equivocaba, estaba en lo cierto. Por seguro, si cualquier otra teoría de la ciencia tuviera la mitad de esos problemas y desaciertos, por seguro que sería botada a la basura. ¿Y del método científico qué? Ellos parecen decir: el método científico es lo que solo aplicamos a nuestros rivales teóricos, si es que queda alguno, pero no es para nuestra teoría. Nosotros sabemos que nuestra teoría, aunque no lo parezca, es correcta. Es por eso quienes nos critican lo consideramos unos chiflados o unos ignorantes y los marginamos, los censuramos o mejor no le hacemos caso. Porque nuestra teoría es la teoría y todo ese dinero público que gastamos en todos nuestros proyectos es y solo será para nuestra teoría. La teoría. Estos cosmólogos me recuerdan a aquellos que defendían que la Tierra plana o que nuestro planeta era el centro del universo. Pregunta. Pero si no existe una verdadera inflación cósmica, ¿cómo es que su modelo del diseño puede generar un universo homogéneo, isotropo y plano? Respuesta. El modelo del diseño supremo aún tiene inflación cósmica. Lo que ocurre es que esta inflación cósmica no es de origen cuántico, sino que es de origen clásico.
Aquí esta inflación es producida por el mecanismo de expansión acelerado y por ende es la que realmente ocurre y dado que su origen es clásico o proviene de un objeto y proceso que se puede considerar clásico o macrocósmico, líneas de fuerzas saliendo del generador, no es de naturaleza cuántica, por ende no es aleatorio y sí puede ir deteniéndose naturalmente. Debes de tener presente que la inflación cuántica es realmente muy necesaria para el Big Bang, ya que el Big Bang por sí mismo no puede generar un universo homogéneo e isótropo, pero no para la teoría del diseño supremo. He aquí otra gran diferencia entre la teoría de nuestra cosmología actual y el modelo del diseño supremo. En la teoría del Big Bang inflacionario, no sabemos ni por qué se comenzó el proceso inflacionario, ni realmente por qué éste se detuvo precisamente en el momento preciso, tampoco conocemos de dónde proviene la energía cuántica y no podemos realmente eliminar el aspecto eterno de la inflación. En la teoría del diseño supremo, la energía cuántica producida por el generador no es la causa de la inflación, sino que la causa de la inflación es el propio mecanismo de expansión acelerado. Al salir las líneas de fuerzas del polo sur, estas pueden ocupar una mayor área muy rápidamente, es decir se experimenta una inflación. Pero a medida que se va formando la materia y la diferencia del espacio a ocupar ya es menor, se comienza a desacelerar la inflación y se convierte en expansión. Tiempo después, la expansión ya comienza a acelerar otra vez, ya que puede ocupar un mayor espacio otra vez, pero claro esta aceleración ya no es comparable a la inflación. Y este es el proceso que precisamente describe nuestra cosmología. Aunque no es iniciado por un proceso cuántico, sino por un proceso clásico, es causado por las líneas de fuerza que salen del generador y siguen la curvatura del generador. Pregunta. ¿Qué relación puede existir entre la teoría holográfica y su modelo? Si es que existe alguna. Respuesta. La teoría holográfica se refiere a una teoría física de más de 30 años de existencia, que propone que lo que ocurre dentro de un universo con unas leyes concretas pueda ser completamente explicado a partir de lo que ocurre dentro de otro universo con una dimensión menos y con unas leyes diferentes. Esta curiosa conexión que los físicos encuentran en teorías distintas les da que reflexionar. Piensan que al igual que una lámina holográfica puede proyectar una imagen en 3D, el universo de además dimensiones podría emerger de dimensión menor. Ahí el nombre de holografía y es lo que han descubierto estos investigadores. Han encontrado dos teorías conectadas de este modo en un universo como el nuestro y demuestran que solo jugando en esta superficie y calibrando correctamente su teoría pueden reproducir como era un aspecto del universo primitivo con bastante exactitud. El modelo del diseño supremo es muy diferente a la teoría holográfica, pues más bien es un modelo causal de correspondencia. Nuestro universo es energía-materia y el generador es también energía-materia. Nuestro universo es predominantemente materia, no antimateria, y el generador es también materia. Nuestro universo es tridimensional y el generador es también tridimensional. Como quizás puedas notar, es un modelo de conexión y de correspondencia. Pregunta. ¿Cómo responde filosóficamente a las aseveraciones de Sean Carroll sobre que la metafísica debe de seguir a la física? Respuesta. Eso es algo que tanto Sean Carroll como otros teóricos argumentan erróneamente. A mí me sorprendió mucho que él también utilizara este falso argumento, pues lo que han estudiado la metafísica de Aristóteles, conocen muy bien de dónde proviene la historia de la palabra metafísica, que aparece en el libro de Aristóteles. Esa palabra era desconocida por Aristóteles y nunca la utilizó en sus escritos. La que sí utilizaba era filosofía primera.
100 años después de su muerte, un editor de su obra, Andrónico de Rodas, tomó los 14 libros de Aristóteles que versan sobre filosofía primera y les dio el título colectivo de metafísica, que, como sabemos, significa más allá o después de la física. Es probable que Andrónico quería indicar a los que estudiaran la obra de Aristóteles que estos libros sobre filosofía primera, que trata de lo que es necesario y no cambia, deberían leerse después de sus libros sobre física, que trata de lo que es contingente y cambia. Pero como podemos ver, esta palabra no tiene nada que ver con Aristóteles y se refiere a la filosofía primera, que era tan importante o más que la física. Como bien nos los hace saber el profesor de filosofía. Para muchos científicos, modelos teóricos, un simple empirismo, algunas observaciones y el método científico bastan para describir y entender la realidad, y además creen que estamos en una época posmetafísica de pura interpretación hermenéutica o de construcción. Estas posturas son erróneas o mal fundadas y algunas descansan sobre una forma errónea o superficial de entender la naturaleza de la metafísica. Este modelo teórico del diseño supremo llega a demostrar que nuestra realidad está más allá de nuestra forma de hacer cosmología y física y que la realidad solo puede conocerse estableciendo causas, no como lo hacen la mayoría de nuestros teóricos, que consideran que un simple empirismo, algunas observaciones y el método científico bastan para describir y entender la realidad. Pregunta. Tal parece que usted desconoce que el argumento de un generador como primera causa del movimiento ya fue expresada por Aristóteles. Concepción aristotélica de la causalidad, y posteriormente superada por Galileo y Newton, cuando se estableció la ley de la inercia o la primera ley del movimiento de Newton, donde el estado natural es el movimiento, no se necesita causa, y el reposo es un caso particular de movimiento. Lo que sí necesita una causa, fuerza, son los cambios de movimiento, o sea la aceleración, tal como lo establece la segunda ley de Newton, F igual ma. Respuesta. Siempre fue para mí una gran sorpresa llegar a saber de que el argumento del primer motor o concepción aristotélica de la causalidad ya tenía su origen en la física aristotélica, porque cuando desarrollé este modelo del diseño supremo, yo no tenía presente esas ideas de Aristóteles. Cuando se estudia mecánica clásica usualmente se comienza con la ley de caída libre de los cuerpos de Galileo y se nos dice que el pensamiento de Aristóteles era equivocado porque éste pensaban primeramente que los cuerpos caen con una mayor velocidad según su peso, por lo que aquellos cuerpos que pesaban más, llegarían más rápido al suelo que los menos pesados y por segundo que los cuerpos inertes se movían por la acción de fuerzas. Después de esto uno comienza a estudiar las leyes de Newton. Y ya no cuestiona casi nada de lo que aprende, porque la mecánica de Newton es bastante conveniente y precisa para describir los movimientos terrestres y celestes y porque en la universidad no puedes detenerte a cuestionar mucho, ya que no tendrás tiempo para estudiar y aprobar las otras materias. Como se ha podido conocer de mi modelo, el generador no solo es la causa primaria del movimiento, sino también es la causa de generar la expansión y la aceleración del universo y de mucho más. Preguntas. He notado que su modelo no está acorde a lo que considera el profesor Craig. De que una causa trascendente, pues esta no es una causa física. Según él. Profesor Craig y cito esta causa debe ser una entidad incausada, invariable, atemporal, e inmaterial que creó el universo. Ha de ser incausada porque, como hemos visto, no puede existir una regresión infinita de causas. Ha de ser atemporal, y por ello, invariable, a menos sin el universo, porque creó el tiempo, porque creó también el espacio,
debe trascender también al espacio. Y por ello ser inmaterial, no físico. Ahora bien, hay solo dos posibles candidatos que pueden encajar en tal descripción. O bien un objeto abstracto, como un número, o bien una mente o conciencia. Pero los objetos abstractos no poseen relaciones causales, por ejemplo, el número 7 no puede ser causa de nada. Por ello, se deduce que la causa trascendente del universo es una mente no encarnada. Esto nos conduce, no solo meramente a la causa incausada del universo, sino a su creador personal. Fin de la cita. Respuesta. Sí, para el profesor Craig, Dios es una causa que debe ser una entidad incausada, invariable, atemporal, e inmaterial porque para Craig, el universo también comienza con el Big Bang, pero en el modelo del diseño supremo, el universo comienza con un generador de materia y energía, previamente preparado por el diseñador. Todo ocurre en la realidad del diseñador y él utiliza o crea recursos desde su realidad para construir al generador y generar nuestro universo o microuniverso. El diseñador no tiene que ser una mente no encarnada y sí puede existir antes del tiempo de nuestro universo, ya que nuestro universo ha sido generado por el generador de energía materia previamente creado para ese propósito por el diseñador. Es muy posible que el generador y por ende todo nuestro universo esté en alguno de sus posibles lugares de experimentación. El problema de crear un universo desde la nada, desde el vacío cuántico, desde la palabra etcétera, y desde un desarrollo evolutivo de abajo hacia arriba, es que no tiene que ser universal en sus componentes, por ejemplo todos los electrones no tendrían que tener la misma carga o masa, para que todos los electrones tengan las mismas características, debe de existir un molde o patrón, un generador que determine y mantenga esas propiedades. Tampoco el universo tendría que tener 3 dimensiones, pudiera tener menos o más de 3 dimensiones, tampoco el universo tendría que ser material, ni masivo, ni manifestar gravitación, ni expansión y aceleración. Si no existiera ese generador que genere, sostenga e informe al universo. Si el universo proviniera de un evento no permanente como un Big Bang o de fluctuaciones cuánticas, entonces tendría tanta posibilidades de aparecer, como de desaparecer, por ende un generador que genere, informe y sostenga el universo, es la verdadera naturaleza de la permanencia y masividad. El mismo profesor Craig en alguno de sus debates, lo menciona. ¿Cómo es que el universo permanece? ¿Por qué no se desvanece en la propia nada de la que aparece, porque no parece cosas u objetos más simples y solo un universo en cierto momento, que como sabemos es muy complejo